Amén, que Dios les bendiga muchísimo. Estamos de nuevo en nuestra iglesia, en casa. La iglesia no se detiene y no importa estos tiempos de cuarentena o lo que sea, seguimos congregándonos y alegrándonos como vieron en los matrimonios y seguimos sirviendo al Señor juntos. Así que acompáñame, hoy vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 1. Y quiero leer desde el versículo 4 y hasta el 8. Vamos a leer Hechos 1, versículo 4. Dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, sino que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, vamos a orar al Señor, que Dios bendiga esta buena palabra que sale de sus labios. Señor, yo te doy gracias por esta palabra. Y te pido que hoy nos hables, Señor, te pido que hoy nos enseñes y nos dotes de poder, de valentía y de pasión. Señor, coloca tu fuego y tu espíritu en nosotros. Llénanos de ti, Señor. Llénanos de tu poder y de la flama, Señor, de tu pasión, de tu llenura, Dios. Úngenos con tu espíritu. Si quieres decirle al Señor: Señor, úngeme hoy con aceite, lléname con tu Espíritu Santo, dame poder, Dios mío, dame fuerza, dame intrepidez, dame tu valentía y dame tu potencia. Señor Jesús, bendíceme con tu palabra y úngeme hoy. Te lo pido y te doy gracias. Amén. Bueno, hoy tenemos el libro de los Hechos. Ya habíamos estado estudiando el Evangelio de Juan, ahora pasamos al libro de los Hechos. Y usted se va a dar cuenta, yo me imagino que ya lo ha leído varias veces, así que usted ya se habrá dado cuenta que Hechos es más que Hechos de los Apóstoles, es Hechos del Espíritu Santo. Porque todo lo que tú ves en el libro de los Hechos comienza precisamente aquí en estos versículos que leímos y describe el poder extraordinario que Jesús de Nazaret, que es lo que dice el versículo número 1 y 2, siguió haciendo ahora a través de su iglesia con el poder del Espíritu Santo. O sea, el mismo Señor Jesucristo que fue relatado en los evangelios sigue igual, pero ahora es a través de su iglesia y todo con el poder del Espíritu Santo. Los mismos milagros, señales, maravillas, predicaciones, lo mismo. Ahora, acuérdate que quien escribió el libro de los Hechos es el mismo evangelista del Evangelio de Lucas. O sea, Lucas, el médico amado, es quien escribe el libro de los Hechos. Así que Hechos es como la segunda parte del Evangelio de Lucas. Y vemos aquí nosotros el ministerio de la iglesia tan poderoso. ¿Cómo fue posible que unos pocos hombres, llenos de miedo, que los vimos en la entrega a Jesucristo, todos escondidos como los ratones, solo Juan y Pedro, pero Pedro lo negó, así que no era tan valiente, pero unos días después, cuando Jesús resucitó, ellos seguían encerrados y tenían mucho miedo, pensaban que los iban a matar. Pero algo sucedió con estos hombres. Un primer hecho que sucedió es que vieron al Señor Jesús resucitado. Y lo segundo fue que fueron llenos del Espíritu Santo. Y cambió eso, la historia, no solo de ellos, sino de la iglesia y del mundo entero. Un hecho trascendente. ¿Qué podemos ver nosotros de este bautismo del Espíritu Santo?
Lo primero que vemos nosotros aquí es que el versículo 5 dice que este es un bautismo con el Espíritu Santo, un bautismo con fuego, como lo habían dicho los apóstoles. En los evangelios está relatado que Jesucristo bautizaría con fuego. Y acá el Señor en el versículo 5 está diciendo que Juan el Bautista bautizaría con agua, pero ellos serían bautizados con el Espíritu Santo. Por eso en el versículo 3 les está diciendo que ellos no se vayan de Jerusalén, sino que tienen que quedarse para que reciban la promesa del Padre. Versículo 4, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Así que vemos que el bautismo del Espíritu Santo es algo que Dios ha prometido a su iglesia. El bautismo del Espíritu Santo es una inmersión, que es la palabra bautismo, en el Espíritu de Dios. Es ser lleno de lo mismo que le duele a Dios, de la misma pasión de Dios. Es ser lleno de Dios mismo, el bautismo del Espíritu Santo. Y aquí está declarando el Señor que cuando ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, recibieron poder de Dios. Así que el bautismo del Espíritu Santo número 3 es recibir el poder, la fuerza, la autoridad que Dios da para, dice allí, para ir y hacer testigos y proclamar el mensaje de la salvación. Y eso es lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Lo vemos aquí en lo que hemos leído. Primero es un bautismo, es una inmersión en la presencia del Espíritu Santo. Lo vemos aquí que es la promesa que Dios había hecho desde la antigüedad. Es el cumplimiento de todas las promesas que Dios ha hecho y es una promesa para su iglesia. También vemos nosotros que es el poder que nosotros recibimos del Señor. El poder o la potencia que recibimos, ¿para qué? Para ir a llevar el mensaje de salvación y para cambiar todo el mundo. Tenemos la autoridad y el poder de Dios para cambiar este mundo. Así que el libro de los Hechos, tú vas a ver cómo estos apóstoles o discípulos eran unos 120, no solo eran los 12, ¿no? Llenos del Espíritu Santo empezaron a hablar. Revolucionaron. El primer día que fueron llenos del Espíritu Santo, 3,000 personas se bautizaron y empezaron a proclamar al Señor milagros, maravillas, comían juntos, no les daba miedo de nada, los amenazaban, seguían predicando. En poco tiempo ya otros 5,000 se convierten cuando un hombre paralítico se sana. Y los dirigentes que habían mandado a matar a Jesús, Anás y Caifás y todos los jefes de los judíos, los reúnen a ellos en el mismo concilio que decidió la muerte de Jesús. No había sido mucho, unos pocos meses atrás. Y les hacen un juicio a ellos y les ordenan que no prediquen más de Jesús. Y ellos les dicen: ustedes fueron los que mataron a Jesús. Jesús resucitó y Dios le ha hecho Señor y Mesías y Rey y le ha dado todo el poder a Jesús. Él está vivo. Y no tuvieron miedo, arrojo, valentía, una valentía no lo doblegaba nadie, nadie los podía vencer, nadie los podía atemorizar. Ellos predicaron con poder y allí se convirtió este hombre Pablo, y este Pablo empezó a revolucionar el mundo. El evangelio llegó a Europa, a cada ciudad donde llegaba el evangelio, esa ciudad se llenaba de una gran asonada, de una gran revolución, unos con los cristianos, otros persiguiendo a los cristianos, pero nadie podía quedar neutral. El evangelio empezó a revolucionar el mundo y en pocos años, en menos de unos 30 años, había llegado a la capital del Imperio Romano y estaba siendo ya en menos de 30 años decretado el cristianismo como una amenaza para el emperador romano Nerón. Increíblemente empieza una gran persecución en el año 64 contra los cristianos, porque los veían como una amenaza. En menos de 30 años el cristianismo estremeció, hizo tambalear los cimientos de esa civilización corrupta del Imperio Romano. Estos hombres sencillos, sin armas, sin dinero, sin la elocuencia de las universidades, pero con algo que se llama pasión del Espíritu Santo.
Bueno, ese poder es el que Jesús les prometió a sus discípulos, a nosotros también nos promete. Por eso Jesús les dijo allí que no salieran de Jerusalén hasta que no hubieran recibido la promesa del Espíritu Santo. Tenían que estar en Jerusalén, no podían ir a predicar sin ese poder. Necesitamos la presencia de Dios para que este mundo sea transformado. Así que acompáñame más adelante, allí en el capítulo 2 del libro de los Hechos, vamos a mirar cómo fue que ellos recibieron el bautismo. En el versículo 1 dice: llegó el día del Pentecostés y estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego sobre cada uno de ellos. Y dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Mira lo que sucedió. Ellos estaban unánimes juntos. Del capítulo 1 sabemos que estaban orando. Ya llevaban 50 días después de que Jesús había resucitado. 50 días. Y ellos ya llevaban 10 días encerrados orando, no encerrados por la cuarentena, encerrados porque Dios les dijo, permanezcan allí orando, y estaban unánimes. Y dice la Biblia que cuando llegó el momento, en el día del Pentecostés, 3 señales milagrosas aparecieron. Primero, un estruendo recio, como un viento recio, un estruendo, dice allí, ¡pum! Segundo, se aparecieron como flamas o llamitas de fuego o cierto fuego en las cabezas de ellos. Y número 3, empezaron a hablar en otras lenguas. Todo lo del Espíritu Santo tiene que ver con el poder sobrenatural de Dios. Ahora, de pronto tú te preguntas, ¿y por qué el fuego? Bueno, el fuego en la Biblia, además de ser un símbolo del Espíritu Santo que purifica, el fuego purifica. El fuego es un símbolo de la pasión que arde en el corazón de Dios. Alguien que tenga fuego de Dios es alguien que tiene pasión. Una persona que tiene un ardor por hacer algo, le llamamos comúnmente una persona apasionada. Bueno, es lo mismo. Aquí lo que está declarando es que el Espíritu Santo produce una llama que quema en el interior para hacer cosas extraordinarias. Se llama pasión, deseo de cambiar este mundo, la pasión que me mueve a hacer cosas extraordinarias, poco usuales, el deseo que Dios me da para levantarme a hacer lo extraordinario. Eso es el Espíritu Santo. Ahora, yo veo que una vez estos hombres tan sencillos, acuérdate que aquí no tenemos universitarios, entre esos hombres no hay profesionales, no hay académicos, ni profesores así eruditos, ni generales, ni hombres de armas. Aquí lo que tenemos es un grupo de gente muy sencilla, gente digamos de una clase muy popular en esa época en Israel. Y estas personas tan sencillas, con el poder del Espíritu Santo, cambiaron el mundo. Y me llama la atención como ver unas características así rápidamente de ellos. Cuando tú lees el capítulo 2, tú te das cuenta que Pedro predica con ardor, con fuego. Oh, y Pedro, esto no lo habíamos conocido, el que había negado a Jesús y que estaba más asustado que un ratón. Ahora lo vemos valiente, con arrojo, con tenacidad. Y habló y 3,000 personas se bautizaron. Y ahora hay unas características que describen cómo era esa primera iglesia cristiana en el mundo. ¿Cómo fue eso? Esos primeros creyentes, ¿cómo eran? Y ahí está en el versículo 40, capítulo 2, versículo 40. Dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas.
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino un temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué hermosa pintura que nos hace aquí este evangelista Lucas, que nos está diciendo cómo nació la iglesia y cómo fue que sucedió. La llenura del Espíritu Santo transforma a estos hombres y a estos 3,000 que se unen en una familia, en una comunidad que cambió el mundo. No la cambiaron con gritos, ni amenazas, ni armas, pero con ese amor que tenían entre ellos. No sé si tú puedes recordar lo que acabamos de leer, pero yo veo allí una iglesia llena de milagros, de poder de Dios, de generosidad con los necesitados, de unidad, una iglesia que comía juntos con alegría, o sea, alegre, sencillo, dice allí, y una iglesia que cada día crecía más. Así que hay algo que da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo del Dios viviente, cuando nos llena con su poder. Una persona llena del Espíritu Santo tiene unas características, miremoslas rápidamente. Una persona llena del Espíritu del Dios viviente, acuérdate que es la promesa del Padre para ti y para mí. Es una persona número uno que tiene una causa trascendente para vivir. Una persona que se llena de Dios, Dios hace arder en ella algo que se llama pasión. Y la pasión se refleja en una causa trascendente, por encima de su vida, por encima y más grande aún que su familia y que su propio instinto de conservación. Es una pasión por hacer cosas grandes y por llevar el mensaje de Dios a las naciones. Esto se llama una causa trascendente, pero eso tiene que ver con la pasión. Una persona llena del Espíritu Santo tiene fuego. Fuego quiere decir que arde y que tiene pasión. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en una persona. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, somos personas que tenemos una causa trascendente para hacer las cosas que estamos haciendo. La pasión de Dios no solamente es predicar su palabra, dar a conocer a Dios, pero la pasión de Dios se refleja también en nuestra vida cotidiana. No sé en cuanto a esto, pero tiene que ver con por qué yo hago las cosas, por qué estoy trabajando en lo que trabajo. ¿Escogiste una carrera y estás estudiando en la universidad? Yo te pregunto, ¿por qué estás estudiando en la universidad? ¿Cuál es la causa que mueve tu vida? ¿Ganar más plata? ¿Ser muy famoso? ¿Que la gente te aplauda? ¿Tener tanta plata que vas a hacer avergonzar a tus amigos para que vean que tú sí lo lograste? ¿O para qué quieres trabajar tan duro y tener esa carrera? ¿O para qué quieres hacer las cosas que estás haciendo? La pregunta es, ¿te mueve una causa perecedera? ¿Una causa finalmente efímera, pasajera? ¿O te mueve una causa eterna? Y si tú naciste del Espíritu de Dios, si naciste del Espíritu de Dios y además tienes la presencia poderosa del bautismo del Espíritu Santo, seguramente se encendió en ti algo por dentro que se llama pasión para hacer cosas trascendentales con mi vida. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros vivamos. No que vivamos esta vida como vive todo el común de la gente. Yo trabajo
Pues por ganar plata y por no morirme de hambre. Y por eso trabaja. Entonces, ¿para qué vive? No, pues yo vivo finalmente para llegar a viejo y conseguir una pensión y después morirme. Dios mío, ¿pero qué es eso? Eso no es ninguna trascendencia en la vida. Eso no tiene nada de heroico. Eso no tiene ninguna proeza. ¿En qué lápida podrá escribir? El sujeto murió y su gran anhelo fue llegar a viejo y morir. Dios mío, ¿qué propósito es ese? Pero increíblemente, la mayoría de las personas, ese es su propósito. Finalmente, pasar la vida, pasarla y divertirse de vez en cuando. Y pasar la vida como nadadito del perro, que no es que nadie así estilo libre o mariposa, pero él por lo menos no se hunde, no dejarme hundir. Y esa es como la filosofía de mucha gente, una filosofía de vivir la vida sin un sentido, sin un propósito trascendente. Ganar plata para ser rico. ¿Y para qué? Para dármela de mucho. Esa es una angustia, vivir uno con ese propósito de la vida. Una vida muy pasajera, muy simplemente efímera. Pero lo que Dios quiere es que tú tengas un sentido de la vida en lo que haces. Vuelvo y te pregunto, ¿por qué estás estudiando la carrera que escogiste? ¿Por qué? ¿Por qué estás trabajando en lo que estás trabajando? Hay un propósito eterno allí. Hay algo que te mueve a ti en hacer las cosas con excelencia. Hay algo más allá de ejercer tus talentos naturales. ¿Por qué tienes esos talentos? ¿Para qué los ejercitas? ¿Hay algo más allá? Bueno, yo te digo que si tienes la llenura del Espíritu Santo, Dios te va a llenar de una pasión para que en todo lo que hagas en tu vida, tú veas un propósito eterno, le des gloria a Dios con todo lo que hagas. Con todo lo que hagas, veas que tú puedes ser luz en este mundo y que tú puedes cambiar el mundo con Jesucristo a través de esa carrera. Que puedes cambiar el mundo con el Señor a través de esos talentos, de esa profesión, de ese trabajo. Que tú sí puedes ser luz y que hay fuego de Dios en ti y que Dios quiere a través de ti iluminar el mundo, que has sido escogido por Dios para trastornar, dijeron en el libro de los Hechos, para trastornar este mundo y para cambiar las cosas que están mal. La pasión de Dios es preguntarme, ¿qué me duele como a Dios le duele? Yo te pregunto a ti, ¿qué te duele? ¿Qué te duele algo? Bueno, yo no sé ahorita si estás enfermo, espero que no, pero más allá es tener el Espíritu Santo, es tener el mismo dolor que a Dios le duele. A Dios le duele la injusticia, a Dios le duele la esclavitud, a Dios le duele el abuso contra los débiles, a Dios le duelen muchas cosas que están ocurriendo en nuestra sociedad. Y Dios quiere derramar su Espíritu en personas como tú y como yo, con tantas limitaciones, para transformar este mundo y para traer su bendición y su paz a este mundo. Para eso son los talentos que Dios te dio y para esa es la vida que tenemos. Así que lo primero que yo veo como una característica de una persona que es llena del Espíritu Santo, llena de Dios, es una persona que tiene pasión porque tiene una gran causa para vivir, una gran causa. Quiero cambiar el mundo y me arde, quiero hacerlo. Quiero crear cosas, quiero inventar, de pronto escribir o simplemente hablar o enseñar o de alguna manera bendecir a alguien, ayudar a los pobres, servir, no sé, se trata de tener pasión. Número 2, se trata de tener visión en la vida. No solo pasión, sino visión. Una persona llena del Espíritu Santo tiene una visión. Yo lo defino como la visión, como el poder que Dios me da para concretar esa pasión o esa causa trascendente en el propósito de mi vida. La visión o el plan como Dios lo concreta hacia el futuro. Es decir, una visión tiene que ver, como lo vimos aquí en el libro de los Hechos 1:8. Dios les dio el llamado o la causa, transformar este mundo. Pero también les dio una visión. Lo van a hacer primero en Jerusalén, después en Judea, después en Samaria y van a cambiar todo el mundo. O sea, era como un plan.
La visión tiene que ver con el plan hacia el futuro, pero también tiene que ver con un proyecto, con una estrategia. La pregunta es, bueno, dentro de ese gran llamado y esa gran causa de querer cambiar el mundo, si tú eres un creyente de verdad y de llevar esta luz de Dios al mundo, la pregunta es, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo? Esa es la visión. ¿En qué forma lo vas a llevar? ¿En qué metodología y en qué tiempos lo vas a ir haciendo? Bueno, algunas personas dirán, bueno, a mí me duelen los niños, voy a servir en la fundación, ¡qué bendición! Esa es una forma de cambiar el mundo. Voy a ir sirviendo de esta forma, de pronto en el grupo de jóvenes. Me duelen los jóvenes, me duelen las personas que están en las drogas, me duelen las mamás cabeza de familia y solteras. Voy a hacer algo por ellas. Me duelen, bueno, no sé, la injusticia de la nación. Me duelen los políticos corruptos. Bueno, me voy a convertir en un político diferente. Me duele, no sé, tantas cosas que puedes cambiar en este mundo. Y el Espíritu Santo te va a dar la metodología o el cómo hacerlo. Por ejemplo, visión es escoger una carrera. Bueno, escojo esta carrera porque tengo una visión trascendente. No solo escojo esta carrera porque quiero tener una carrera, eso no tiene sentido. No solo escojo una carrera porque quiero ser millonario, para eso me meto a mafioso. No se trata de tener dinero, se trata de cambiar el mundo. Y eso arde en el corazón de todo ser humano. Pero solo el Espíritu Santo me va a dar ese poder santo de hacer las cosas bien. Así que la visión tiene que ver con concretar ese anhelo profundo de justicia, de proezas, de hazañas, de grandes batallas. Ese anhelo tan grande que todos tenemos en el corazón, de concretarlo en algo como estratégico, en un plan. Escoger una carrera, estar en un determinado trabajo, convertirme en un profesor aquí de crecimiento espiritual, ser alguien que va a montar una fundación. Voy a hacer concreto esto, voy a ayudar a estas personas. Eso ya se trata de una visión concreta. Alguien lo llamaría como un llamado específico. Y bueno, espero que Dios te esté direccionando, pero con la llenura del Espíritu Santo. Toda persona llena del Espíritu Santo va a ir poco a poco siendo direccionada por Dios en cumplir el propósito de Dios en este mundo. A veces no las sabemos todas, y seguro que no. Yo cuando tenía 16 años, yo solo quería simplemente ser un buen joven, ahora cristiano en ese momento y caminar con Dios. Pero poco a poco Dios fue iluminando lo que iba a ser mi vida. Así que yo no me angustio mucho en lo que, digamos, tiene que ser mi vida de aquí a 100 años. Pero me angustio en no estar haciendo nada ahora y que Dios me vaya direccionando y me vaya dirigiendo, enfocando mi vida en algo concreto para yo servir. Se llama visión. Número 3. Yo veo en estos hombres de Dios llenos del Espíritu Santo una tercera característica: la valentía. La valentía es la característica esencial de todos los que recibieron la llenura del Espíritu Santo. La valentía, el arrojo, la tenacidad, eso que se llama osadía, el arresto para lanzarse a las batallas, a luchar guerras desiguales y a poner en fuga ejércitos extranjeros. Eso lo hacen personas llenas del Espíritu Santo, y siempre lo hicieron en la Biblia personas llenas del Espíritu Santo. Así que yo pensé que ser lleno del Espíritu Santo es ser muy valiente. Alguien decía, no, yo no quiero recibir el Espíritu Santo porque me voy a volver fanático, y entonces lo ponen a uno a temblar y de pronto se cae uno, y yo digo, no, nada de eso tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo tiene que ver mucho con poder, con fuego, con pasión, con visión y con valentía. Mira la historia, en el libro de Jueces hay muchas historias, y en Primera de Samuel, de guerreros valientes llenos del Espíritu Santo. Solamente uno, Otoniel, capítulo 3 del libro de Jueces, versículo 10. Dice allí que el Espíritu del Señor vino sobre este hombre llamado Otoniel, que entre otras significa león de Dios, todo un león. Pero estaba como dormido el hombre hasta que vino el Espíritu Santo.
Y dice, y él se levantó y juzgó a Israel y salió a la batalla. Y el Señor le entregó a sus manos al tirano. ¿Cómo se llamaba ese tirano perverso? Husaín Risataín, un nombre difícil para un tirano, rey de Siria. Y prevaleció su mano contra ese maloso tirano opresor. Tremendo. ¿Cuándo fue que se levantó en batalla contra él? Dice ahí, cuando vino sobre él el Espíritu del Señor. Y esto es lo que hace que una persona sea valiente. El Espíritu de Dios siempre tiene esa característica. Tú también lo leíste, seguramente te sabes. La historia de Josué, la historia de Gedeón, cuando en Jueces 6:34 dice que el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón. Y él tocó el cuerno y los abesitas vinieron a él a la batalla. Mira lo que sucedió. Estaban bajo una tiranía, bajo la injusticia, bajo el saqueo, bajo la esclavitud, bajo el robo. Y nadie hacía nada, nadie. Hasta cuando el Espíritu Santo vino sobre este hombre llamado Gedeón. Y Gedeón fue lleno de la bravura del Señor. Algo como la violencia de Dios. Y cuando fue lleno del Espíritu Santo, perdió todos los temores. Tocó el cuerno, es decir, la trompeta, convocó a guerra y una tribu se vino a apoyarlo y él declaró, todos contra el opresor, y fueron liberados. Esto es lo que sucedió igual con David. David fue lleno del Espíritu Santo y unos renglones más adelante le dijo a Goliat de que se iba a morir y así murió, punto final. No le tuvo miedo a nada ni a nadie. Gente arrojada como David. Cruzó la línea de batalla cuando todos los paladines del rey y los más fuertes y valientes estaban temblando de miedo. ¿Por qué temblaban de miedo como una hoja? ¿Por qué? Los más, seguramente, no sé, expertos en lanzas, generales, guerreros, almirantes, todos ahí temblando como abuelitas. ¿Por qué? Y vino un muchachito lleno del Espíritu Santo y le dijo a este 2x2 es 4 y tenga papito, y le pitó la cabeza. Eso se llama un joven lleno del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo da valentía. Cuando tú lees, por ejemplo, en Zacarías capítulo 4, versículo 6, ahí dice, no es con ejércitos, no es con fuerza militar, no es con poderío de riquezas, sino es con mi Espíritu Santo que se hará la obra. Es con el Espíritu de Dios. Y más adelante dice, y tú, ahí mismo en ese siguiente versículo, versículo 7 dice, y tú, monte que te opones a que Zorobabel haga la obra, quedarás delante de Zorobabel, monte grandioso como una llanura. Zorobabel te acabará y sacará la primera piedra y empezará la obra de Dios. Con cánticos de gracia, gracia sean a ella. O sea, es el poder de Dios, es la gracia de Dios, es la fuerza de Dios. No es la fuerza humana, ni el intelecto. Es algo que se llama pasión. Es algo que se llama fuego del cielo, el que hará cambiar a este mundo. Y eso es lo que necesitamos, gente valiente. Mira que el diablo siempre intimida, el diablo siempre tapa la boca, el diablo siempre le dice a uno, no vaya a ser el oso, no vaya a ser eso, va a quedar en ridículo frente a sus amigos si saben que usted es cristiano. Entonces muchos jóvenes se esconden y dicen, no, yo pues soy cristiano, pero que no lo sepa. El Espíritu Santo nos quita los temores. Ahora, no es que ahora me vuelva yo un predicador así a todo el mundo, no. Con la sabiduría de Dios, con la prudencia, con la sagacidad. La Biblia dice, con la astucia de las serpientes. Hablo, enseño, doy amor, soy luz, hablo bien y no me avergüenzo del Evangelio. Y cuando tengo que predicar, predico con poder. Es el poder de Dios el que va a cambiar este mundo. Pero Dios quita el miedo, me da valentía y siempre lo ha hecho en la Biblia. Hay otra cosa que caracteriza a esa iglesia del libro de los Hechos, capítulo 2. Usted se da cuenta ahí en el capítulo 2,
en el versículo 42 dicen: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan, las oraciones. Y dicen, bueno, en fin, ¿qué más caracteriza a alguien lleno del Espíritu Santo? Yo veo que se llama llenos de alegría. Una persona llena del Espíritu Santo es llena de alegría. Yo les comentaba hace 8 días que en la Biblia hay un río que sale de la casa de Dios. Y tú lo puedes leer por ejemplo, en el Salmo 46. No recuerdo el versículo, pero si tú lo lees en una versión ultramoderna, por ejemplo, yo tengo aquí ahora una versión ultramoderna. Voy a buscar el Salmo 46. Y tú cuando lees el Salmo 46, ves que en la casa de Dios, en la ciudad de Dios, hay un río, que es un río de alegría. Dice el versículo 4, un río alegra a los que viven en la ciudad de Dios. Sus arroyos llenan de alegría el templo del Dios Altísimo. Dice, llenan de alegría al templo del Dios Altísimo. La ciudad de Dios jamás caerá, porque Dios mismo habita en ella. Dice, un río alegra a los que viven en la ciudad de Dios. Sus arroyos llenan de alegría el templo del Dios Altísimo. Eso es lo que Dios hace. Los que viven con Dios tienen una característica. La característica se llama, tienen contentamiento. Contentamiento es la capacidad de alegrarse con las cosas sencillas de la vida. Y contentamiento tiene que ver con la palabra luz. Siempre que tú ves la palabra en la Biblia, Antiguo Testamento, luz o brillar, tiene que ver con alegría. Y este río de alegría nace de la casa de Dios. Por eso tú ves aquí a los apóstoles o a los discípulos, dice allí, comiendo y partiendo el pan juntos y alegres, felices. Tú los ves en el versículo 46, dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Eso es lo que caracteriza a estos hombres de Dios, la alegría. No sé, pero un cristiano, yo lo dije, un cristiano lúgubre o un cristiano cara larga es una contradicción. No puede ser verdad. O es cristiano o es lúgubre, pero no pueden ser las dos cosas. Un hombre amargado y cristiano es una contradicción. Cristiano es una persona que está llena del río de Dios. Mira que me llama mucho la atención. En Juan capítulo 7, Jesús habló del Espíritu Santo y Él dijo que nosotros seríamos llenos del Espíritu Santo. Él dice, versículo 37 y 38, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba, dijo Jesús, que beba. Porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice el 39, esto dijo del Espíritu Santo, que había de recibir los que creyesen en Él, porque todavía no había llegado el Espíritu Santo, porque Él no había sido glorificado. Mira que Jesús está en la fiesta de los tabernáculos, está celebrándose en Jerusalén. Y Jesús se coloca frente al templo y en voz alta dice que si alguien tiene sed, que vaya a Él y beba, que van a correr de su interior ríos de agua viva. Ahora, tienes que entender el contexto. En ese momento que Jesús dijo eso, Jerusalén estaba celebrando la fiesta de los tabernáculos. En la fiesta de los tabernáculos hay una procesión solemne donde sacan aguas de una fuente del río y la llevan a Jerusalén y derraman delante del templo el agua. Y ellos cantan Isaías capítulo 12, versículo 3, que es esta palabra: sacarán con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y el versículo 6 dice: regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Mira lo que está diciendo. Cuando ellos están cantando la canción, sacarás con gozo, con alegría, el agua de la fuente de la salvación.
y la están derramando en el templo. Jesús se para y dice, si alguien tiene sed, venga a mí, que yo les daré esa agua viva, y saltará como un río de aguas vivas. Y por eso están ellos ahí cantando, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Y esto es lo que es el Espíritu Santo. Es un río de gozo, como lo leímos ahí. Es un río de alegría. Es el Espíritu de Dios que echa fuera el pesimismo y la depresión. Es el Espíritu de Dios que nos hace brillar y resplandecer. Por eso cuando alguien ve a un creyente, como que ve a alguien lleno del brillo, pero el brillo en sí es su sonrisa. La sonrisa ilumina su rostro. Su sonrisa sincera de tener un gozo que uno no entiende por qué. No lo veo millonario, no lo veo lleno de plata, pero ¿por qué está tan feliz? De pronto todavía lo veo con problemas, pero es un hombre que sonríe y tiene paz, tiene el brillo de Dios, tiene el Espíritu Santo. No recuerdo si ya es cuarta característica, una quinta característica de una persona llena del Espíritu Santo es que es generosa. Estos hombres, tú los leíste ahí en el libro de los Hechos, daban sus bienes a los pobres y nadie decía que era suyo lo que tenían. Dice versículo 44, tenían las cosas en común, vendían sus propiedades y ayudaban a la gente. ¡Qué bendición! Una persona llena del Espíritu Santo es desprendida, no está agarrada a las cosas de este mundo, puede bendecir a otros, puede ayudar, es una persona generosa, es una persona que le duele lo que a Dios le duele. A Dios le duele la injusticia social, a Dios le duele la pobreza que hay en nuestras naciones de este tercer mundo. A Dios más le duele que haya gente que no haga nada. Y Dios está levantando gente que le ame a Él para que bendigan a estas personas sin ningún interés político, ningún interés de nada, simplemente el interés de que conozcan a Dios, el interés de que conozcan a un Dios que puede bendecir su hogar, su esposo, sus hijos, y que Dios puede ordenar sus vidas y traerles alegría y gozo. Simplemente es ir y servir a esta humanidad sufriente. Eso se llama el Espíritu Santo. Otra característica que yo veo de una persona llena del Espíritu Santo es una persona que aprende a tener amigos y andar en unidad. Siempre me llama esa palabra la atención cuando leo de la iglesia primitiva. Versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Siempre es esa palabra, estaban juntos. Versículo 42. Y dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión. Esa palabra comunión, la palabra koinonía, compañerismo, amistad, fraternidad. Eso es lo que hace una persona llena del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo no es una persona solitaria. La vida cristiana se hizo para vivir en comunidad. Y la dicha de ser cristiano es tener una familia de amigos con que luchamos juntos, sufrimos juntos, llevamos la palabra de Dios juntos, aprendemos juntos, leemos la Biblia, todos aprendemos, pero vamos a llevar esta palabra a servir. Y de pronto nos toca sufrir, nos toca luchar, nos toca ayunar, nos toca orar por dificultades, unos a otros nos ayudamos. Y eso es tener una familia. Eso es. Y mi hermano, no hay alguien más unido en la vida que un compañero de milicia. No hay nadie más unido. De milicia que de verdad hayan peleado batallas, ¿no? Y en Cristo nosotros somos soldados. Y no hay nada que nos una más, aún más que la propia familia, que tener personas al lado que hayan combatido junto a nosotros la buena batalla de la fe. Que puedan mostrarnos a nosotros sus heridas. Y como decía Pablo, yo tengo en mi cuerpo las marcas de ser cristiano. Y ellos pueden mostrar, yo he sido un verdadero cristiano y me he enfrentado a leones y a tiburones y he llevado la palabra sin temor. Esos son mis compañeros, ellos son mis condiscípulos, somos soldados de Cristo y nos unimos. El cristianismo se hizo para vivir
en unidad. No sé cuál es tu grupo de vida, pero no puedes vivir el cristianismo solo. No existe un cristiano solitario. Es una contradicción. El cristianismo se hizo para vivir en comunidad y para disfrutar la vida juntos y para luchar juntos por la causa que tenemos, de iluminar a este mundo y de cambiar a este mundo. Eso es el cristianismo. La palabra iglesia, tú te das cuenta que ahora en todas las propagandas se está diciendo, la iglesia no es un lugar físico, porque no tenemos un lugar físico. La iglesia en la Biblia son los creyentes que tienen una misma causa, una misma visión, un mismo objetivo, un mismo Señor. Somos nosotros y por eso nos unimos. Yo le decía a mi hijita, conocí a un joven que viajó a Australia. No conocía a nadie en Australia y no sé por qué por allá no tenía bien dónde vivir. Conoció a una familia y como él era cristiano, él simplemente dijo que él era cristiano y se pusieron tan contentos con él, lo atendieron, le invitaron a su casa. Después que lo conocieron bien, hablaron con su familia, son cristianos, lo abrazaron, lo dejaron quedar en su casa, le empezaron a ayudar en todo. Él no conocía ni mu, lo direccionaron, lo bendijeron, solamente porque por casualidad se enteraron que era cristiano. Nos sentimos hermanos, no importa si estamos en el otro lado del mundo, en Japón, allá, si me encuentro con un cristiano, somos más hermanos que lo que sea. Más unidos aún que un colombiano que me encuentre yo en otra parte. Eso es lo que hace una persona llena del Espíritu Santo. Así que una persona llena del Espíritu Santo también se le nota en que tiene poder sobrenatural. Hay algo sobrenatural en él. Se ven milagros y maravillas. Y esto es lo sobrenatural que Dios quiere colocar en cada persona que es llena del Espíritu Santo. Que cuando nosotros oramos, hay cosas que suceden. La Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Que cuando un justo se arrodilla, los cielos se conmueven. El Dios de todo el universo escucha nuestra plegaria. Porque es un hombre que ama a Dios y está lleno del Espíritu Santo. El Salmo 34 dice, claman los justos y el Señor oye y atiende todas sus peticiones. Esto es lo que es el poder sobrenatural. Aquí en el libro de los Hechos vemos a Juan y a Pedro orando por un enfermo. Y ellos le dicen, mira, no tenemos un centavo, estamos pelados. Pero lo que sí tenemos te lo vamos a dar. Y el hombre abrió los ojos así de tal. Y le dijo, lo que tenemos te lo vamos a dar. En el nombre de Jesucristo de Nazaret te ordeno, levántate ahora y camina. Y mira lo que hicieron acto seguido. Lo cogieron de la mano y lo levantaron. Y dice la Biblia que ahí mismo sus pies se afirmaron y se llenaron de fuerzas. Había sido paralítico durante toda su vida. Pero el Señor lo sanó por un acto de fe. Eso lo da el Espíritu Santo, una fe que arriesga, una fe arriesgada. No solo oraron por sanidad, sino que lo tomaron de la mano, le dieron la orden, levántate y anda, y lo tomaron de la mano, esperando que Dios iba a hacer algo. Y Dios lo hizo, lo proclamaron con fe. Eso es el Espíritu Santo. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia donde se ven milagros. Ahora que tenemos nuestra páginas y cosas virtuales y tanta cosa electrónica, qué bendición que tú nos estés comentando los milagros que tú estás recibiendo y que los podamos contar al mundo. Que todo el mundo vea que hay un Dios vivo y que hay gente de fe, que todavía queda gente de fe en esta tierra. Creemos en milagros porque creemos en un Dios vivo que cambia las cosas, que cambia las circunstancias. Ahora, no todo va a suceder como yo lo diga o lo quiera. Pero en la voluntad de Dios vamos a ver milagros y vamos a ver maravillas. Y me sobrepongo a mi intelecto, a veces timorato, o mis razonamientos de duda. Y declaro que por encima de mis dudas decido creerle al Dios de la vida. Y en su nombre veré que los demonios se van fuera, que los enfermos se van a sanar. Y vamos a ver milagros del Señor. La mano de Dios sana. Y ese es el poder de Dios. Bueno, así que yo veo todas estas características en la iglesia del Señor. Una iglesia muy valiente, una iglesia apasionada, una iglesia con una causa trascendente,
una iglesia que tiene un plan, una iglesia de milagros, de unidad y de alegría. ¡Qué bendición! Estos son los hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo que debemos ser nosotros. Ahora, cuando no tenemos el Espíritu Santo y no nos llenamos de su presencia, de pronto porque nos da miedo, a veces, como les decía, el fanatismo, nos da miedo, como alguien me decía, donde yo vea que gente se cae en esa iglesia, me largo y nunca más vuelvo allá. Esa es una partida como de locos. Pues no, es cierto, la iglesia tiene que ser un lugar de orden y de armonía, pero debe ser un lugar de milagros. Y el punto es que muchos de nosotros de pronto no hemos pedido al Señor que nos llene del Espíritu Santo por ese miedo. Y de pronto no buscamos con intensidad a Dios porque nos da miedo de pronto de volverme fanático. Y lo que estamos perdiendo es el poder de Dios. Poder, fuerza, pasión, alegría de Dios. La llenura de Dios que me da una pasión para hacer cosas grandes y trascendentes en esta vida. Para iluminar este mundo con la belleza de Dios. Y para transformar mi generación y las generaciones que vienen. Así que yo te animo que tú le pidas al Señor. Como dice el Evangelio de Lucas, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y golpead y se les va a abrir. Porque todo aquel que pide, recibe, busca, encuentra, y el que llama se le abre. Y así Dios nos dará el Espíritu Santo al que se lo pida. Tenemos que pedirlo. Señor, lléname más del Espíritu Santo. Lléname de poder. Lléname de tu arrojo. Lléname de tu valentía. Lléname, Señor, de fuerza, de tenacidad. Hazme una persona que conquiste, que derribe murallas, que derribe muros, que desbarate ejércitos, que me enfrente a panteras y a leones y las venza. Hazme una persona con armas a la derecha y a la izquierda. Hazme una persona aguerrida, valiente. Quítame la cobardía, quítame, Señor, el miedo, la timidez, y lléname de tu presencia. Y ahora, cuando yo empiezo a orar, lléname de ti. Le pido al Señor que me dé la señal también sobrenatural. Mire que hubo 3 señales: fuego, viento recio y lenguas. Las lenguas son una señal, la señal sobrenatural de hablar en ese lenguaje del Espíritu. La Biblia dice que eso yo lo debo hacer en mi culto personal, delante de Dios, no delante del mundo, pero delante de Dios yo puedo orar allí, en ese lenguaje como de tartamudos, y llenarme del Espíritu Santo. Ahora, una persona que finalmente no es llena del Espíritu Santo porque no ha nacido de nuevo, o porque no quiere llenarse del Espíritu Santo, yo veo varias alarmas. Una alarma que ocurre es que se puede volver una persona que no tiene pasión en la vida. Y al no tener pasión en la vida, lo que viene es algo que se llama dejadez. Como que ella pasa por la vida esperando que las cosas vayan desenvolviéndose así como vinieron. Y se vuelve una persona dejada. Yo veo 4 características en una vida que le falta al Espíritu Santo. La primera característica se llama el pesimismo. Una persona que pueda que esté caminando con Dios, pero que no se llene de verdad de Dios, que está como en la orilla porque no quiero volverme tan fanático. Yo voy a la iglesia de vez en cuando, yo me conecto ahora el domingo, pero no más. Y si yo soy así, no más, pues me quedo en la orilla. Pero esa persona, el mundo, las circunstancias y ahora el problema de la pandemia y la crisis generalizada, me van a llamar de algo que se llama, primera característica de una persona que le falta pasión, se llama llena de pesimismo. Pesimismo. Pesimismo es pensar que las cosas van a salir mal. Yo estaba pensando en las filosofías que gobiernan este mundo. Y una de las filosofías que gobernó el mundo y que todavía gobierna y que muchos de nosotros hemos bebido en la universidad de esas fuentes, se llama el nihilismo. El nihilismo, en su palabra original, se llama creer en la nada. Y el nihilismo es una filosofía de profundo
pesimismo, de un desencanto de la vida. Es preferir creer en la nada o en nada. Pensar que la vida carece de sentido y que no tiene sentido vivirla. Finalmente es un odio hacia la vida. Ese es el nihilismo. Ahora uno dice, uy, qué cosa tan rara, pero ¿quién podrá pensar así? Bueno, yo lo que veo es que muchos filósofos inundaron el mundo académico con esta versión de la vida. Uno de ellos se llamó Schopenhauer, uno de los grandes filósofos alemanes. Se llamó el maestro del pesimismo profundo. Y Schopenhauer es uno de los grandes nihilistas existencialistas de la humanidad. Y en el siglo XIX llenó a Alemania y a Europa con su filosofía. Él decía, la vida solo es la muerte aplazada. No hay sentido en la vida. Simplemente vivimos esta vida por vivirla. La soledad es la suerte de los mejores espíritus. Vivir en soledad, vivir para nada. El nihilista por excelencia se llamó Federico Nietzsche, y otro alemán del siglo XIX, que llenó a todo el mundo con su filosofía de pesimismo, de muerte de Dios. No hay Dios. Dios ha muerto, dijo el loco buscando en la lámpara, la parábola del loco. Dios ha muerto, lo hemos matado, ya no existe Dios. Escribió una pequeña carta malvada llamada el Anticristo y se fue contra Jesucristo, se fue contra el cristianismo, se fue contra todo lo que era las bases cristianas que trajeron la civilización al mundo. Y el hombre simplemente vivía una vida en donde decía que la vida carece de sentido. Para Nietzsche, finalmente la muerte de Dios significa que no hay referentes en la vida y que hay un enorme vacío, que solo esperamos el superhombre, un superhombre que vaya a hacer cosas grandiosas. Increíblemente, tanto Schopenhauer como Federico Nietzsche, como otros pensadores alemanes, en un movimiento que se llamó el criticismo bíblico, todo ese movimiento alemán que también tuvo origen en algunos pastores de la iglesia luterana cristiana en Alemania del siglo XIX, lo que se llamó esa escuela del criticismo, la alta crítica de la Biblia en los seminarios cristianos de Alemania, y fue una cuestión de Alemania, del siglo XIX, trajo como consecuencia las dos guerras mundiales de las cuales Alemania protagonizó. Y ahí les llegó el superhombre profetizado por Federico Nietzsche. ¿Qué sucedió con este hombre? Federico Nietzsche, siendo un joven todavía, porque era un joven, hijo de un pastor luterano, de estos que les comento. Un día iba caminando por las calles de Turín o Torino, siendo joven, pero ya había escrito todos sus libros, pero cada vez presentaba una irracionalidad más visible en muchas de sus cosas. Y el día que estaba caminando en la calle de Turín se desplomó de repente, cayó y empezó como a tirarse allá y a hablar incoherencias. La gente lo vio, lo recogió y finalmente su mamá, que sí era una buena cristiana, lo llevó a un asilo mental. Duró 12 años completamente loco o fuera de razón. El hombre que había declarado la parábola del loco, la muerte de Dios, sobre él cayó esa parábola. 12 años quedó en un sanatorio mental, totalmente con la razón perdida. Pero ese hombre había escrito muchos libros que se volvieron la base de toda la filosofía que finalmente vino en el siglo XX. Así que muchas de las cosas que tuvimos del siglo XX fueron por este hombre. Y hoy en el siglo XXI estamos recibiendo todavía la influencia de este supuesto filósofo que finalmente profetizó o declaró o anunció que Dios no existía. Esto es lo que sucede cuando no hay un sentido de la vida. Federico Nietzsche. En el siglo ya, bueno,
digamos en nuestra época moderna vemos eso, pero un primer punto es el pesimismo y nos toca terminar rápidamente. Otro segundo punto de una persona que no es llena del Espíritu Santo es una persona confundida. Confundida quiere decir que no tiene visión y por no tener visión en la vida no sabe exactamente qué es lo que quiere ser ni a dónde quiere llegar. Está confundido. Está como en un túnel oscuro. Digamos que es normal que todos en algún momento nos sintamos como en un túnel oscuro y que no veamos luz ni al final del túnel ni nada. Y allá uno no sabe si es adelante o atrás, en ese túnel de la prueba. Pero una persona confundida no solo es un momento, sino parece una constante. No sabe para dónde ir. Simplemente va para donde vaya el viento. Es una persona que se mueve a cualquier dirección. Vive la vida por vivirla. Eso se llama confusión. Una persona que no tiene del Espíritu Santo es una persona que no tiene alegría y tiene lo que se llama algo, desilusión. Desilusión. La desilusión quiere decir que es una persona que ha sido herida y que ha tenido grandes expectativas que no se cumplieron. Y por eso es una persona que ya no quiere más. Simplemente vivir, simplemente seguir existiendo. Pero no disfruta, ni tiene deseos, ni hay nada que la mueve a hacer cosas grandes en la vida. Se llama desilusión. Estoy desilusionado con mi esposo. Estoy desilusionado con esta hija que me salió más rebelde que la Pola esta Salabar. Bueno, más rebelde que la que sea. Bueno, no sé por qué estoy desilusionado. Desilusionado porque ya no tengo dinero y pensé que cuando tuviera 30 me iba a ser millonario. Y la desilusión hace que uno no quiera luchar más por las cosas buenas de la vida. No quiero luchar más por este matrimonio. No quiero luchar más por esta hija. No quiero luchar más por salir adelante en mi economía. Porque ya me he quebrado 2 o 3 veces. Estoy desilusionado. Eso se llama estar frustrado en la vida. Por eso viene pesimismo, confusión, desilusión. Y finalmente esa desilusión lo lleva a uno a una resignación. A una resignación es una aceptación de las cosas malas de la vida. Acepto la vida así y no hago nada por combatir eso ni por sobreponerme a las dificultades. Me resigno, es una persona que se vence, está vencida y acepto las cosas así. Eso es todo lo contrario a ser lleno del Espíritu Santo. Una persona confundida. Una persona pesimista. Uno dice, pero esa filosofía del nihilismo ya está muy pasada de moda, ya nadie cree en esa. No, de eso beben todos los cantantes y las estrellas que tú ves en la televisión. De hecho, estaba hace unos días viendo la historia de un joven muy bello, un joven extraordinariamente talentoso en la música, en la guitarra y en el escenario. Y extraordinariamente bello, un monito lindo de ojos azules, hermoso, chiquito de bebé, cachetón, rosadito. Pero no sé qué pasó con este muchacho. Él después cuenta lo que pasó. Sus padres se divorciaron cuando él tenía 9 años. Y su mamá se volvió una mujer que empezó a frecuentar o a salir más bien con hombres mucho menores que ella. Cambiaba de novios a cada rato. Su papá tuvo otra pareja y prácticamente lo abandonó a él por la otra pareja. Y este muchacho empezó a llenarse de resentimiento. Aunque tenía mucho talento, se convirtió en un gran cantante, uno de los íconos del mundo, Kurt Cobain de la canción. Vendió más de 30 millones de discos. Le ganó en el año más especializado hasta a Michael Jackson, que no lo destronaba nadie. El único que lo pudo destronar en su momento fue este joven, Kurt Cobain. Y en su momento llegó a haber vendido más que el mismo Elvis Presley en los años anteriores, cuando Elvis fue el rey del rock. Ahora, uno piensa, bueno, qué vida tan feliz, pero el hombre se había metido en una filosofía, en la filosofía del nihilismo, increíble. Y yo pensaba que eso era del siglo XIX. No, muchos de estos jóvenes hoy en día, a través de las universidades, lecturas, hoy en día muchas cosas que salen por internet, recibimos estas filosofías pesimistas,
Y este muchacho prácticamente perdió la ilusión de vivir desde muy joven. Prácticamente, aunque tenía muchos talentos y era muy exitoso. Dice, bueno, algo que escribió. Mira lo que escribió. Antes de morir, dice, muchos morirán conmigo y ellos se lo merecen. Nos vemos en el infierno. Uno dice, es un hombre que yo no sé si carga mucha culpabilidad, pero ya se veía en el infierno. Escribió una canción que se llama Me detesto, quiero morir. Me detesto, quiero morir. Y el mundo entero bailándola y saltándola. Bueno, pues, hombre, qué loco. Y en otra ocasión escribió, la muerte es lo que yo soy. Y se dijo a sí mismo, vete al infierno, vete a tu cárcel, muérete. Finalmente el muchacho estaba muy metido en las drogas. No fue hace tampoco mucho de época de drogas, de cantantes. Le quitaron a la niña pues tenía una hijita, pero se la quitaron a él y a su esposa por papás drogadictos. Pero el hombre, en esa filosofía del nihilismo, en donde no hay nada, no creo en nada, simplemente la vida es sufrimiento, es la verdad noble de los budistas, y eso tiene una mezcla con el budismo, la vida es sufrimiento. Y el hombre con su heroína y sus drogas, finalmente lo más acertado que encontró fue coger su escopeta y volarse la cabeza, dejársela hecho a polvo. A los 27 años, un hombre tan lleno de talentos. Eso es lo que se llama una vida que no tiene sentido. Cuando yo creo que mi vida no tiene sentido, cuando yo creo que no tengo un puerto a donde llegar, que estoy confundido, cuando yo no tengo ilusiones en la vida porque he sido herido, porque todas las expectativas que tenía las he perdido, cuando tengo pesimismo de que todo me va a ir mal porque ya me ha ido mal y no veo una luz, no tengo un Dios que me ayude. Mi hermano, finalmente el camino de eso es la muerte. Schopenhauer, el filósofo maloso alemán, se conoció como el maestro del profundo pesimismo. ¿Sabe quién es el maestro del profundo pesimismo? Es el diablo. Y es todo lo contrario al corazón de Dios. Ser lleno de Dios es ser lleno de alegría. Ser lleno de Dios es ser lleno de fuerzas, de valentía. Ser lleno de Dios es ser una persona llena de generosidad, es una persona llena de pasión, es una persona llena de visión, que quiere hacer cosas grandes en la vida. Yo quiero orar ahora que el Señor sea llenando del Espíritu Santo tu vida. Pero yo quiero terminar y quiero regalarte lo que está en Isaías. Yo estaba leyendo Isaías 41 y siento que es una palabra de Dios. Acuérdate que yo te estaba leyendo ahorita Isaías capítulo 12. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Regocíjate y canta. Dice, sacarás agua con alegría, las aguas de la fuente de la salvación. Tú las sacarás y vas a echar fuera esa depresión, esa tristeza, esa desilusión y ese pesimismo. Y mira lo que dice acá, porque todos llegamos al Señor bajonados. Bajonados quiere decir con resignación, con desilusión, con la vida hecha pedazos. Y a veces ya estamos caminando con Dios, estamos llenos, pero alguna crisis, ¡plum!, la crisis de la cuarentena, y nos bajonea. Mira lo que dice Isaías 41, versículo 17. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no hay, seca está de sed su lengua. Pero yo, el Señor, los oiré, yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. No sé cómo estás tú, si estás seco, o como dice aquí el versículo 17, afligido. Menesteroso es necesitado, menesteroso es sin nada, pobre, abatido. Si yo estoy así y me siento seco, esta palabra es para ti.
En las alturas abriré fuentes en medio de valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes, olivos, y pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente. Pondré en tu soledad cipreses, pinos, bojes juntamente, para que tú veas y conozcas y adviertas y entiendas que la mano del Señor es el que hace esto, y que el Santo de Israel, Él lo creó. Para que adviertan y crean y sepan que es la mano de Dios la que puede cambiar un desierto y un sequedal. El único que puede sacar de un pesimismo profundo, de una depresión o de la desilusión. El que puede hacer reverdecer un desierto. Que no hay otro Dios, no existe. Él es el dueño de la vida, el dueño de la vida, y fuera de Él no hay alegría, no hay contentamiento y no hay bendición, no hay paz. Solo en el Señor podremos ver que nuestro desierto cambia y empieza a dar fruto. Así que yo quiero orar por ti. Señor, yo te doy gracias por tu Espíritu Santo, Espíritu de vida, Espíritu de resurrección que vence la muerte, Espíritu de resurrección y vida. Señor, llénanos de tu presencia. Y yo te voy a pedir que le digas al Señor: lléname del Espíritu Santo. Lléname más, como un manantial de agua fresca, como un torrente de agua viva. Lléname hoy, Señor Jesús. Dile con tu voz ahí: Señor, lléname de tu presencia, lléname más de tu poder, dame más de tu agua viva. Jesucristo, dame tu Espíritu Santo, dame vida, dame pasión, dame alegría, dame el gozo de tu salvación, dame pasión, Señor amado, dame, Señor, fuego, dame osadía, hazme atrevido, hazme valiente, hazme deseoso de hacer cosas grandes, de hacer hazañas, de hacer cosas intrépidas. Úngeme de valor, úngeme de poder, que yo escale las murallas, derrote ejércitos y haga proezas, que yo haga proezas en tu nombre. Jesús, lléname de tu presencia. Señor, echa fuera todo abatimiento, y en el nombre de Jesús, echa fuera de mí, decláralo hoy, toda desilusión, todo abatimiento, toda tristeza, toda melancolía. Se va de mi vida, se va como una camisa sucia, me la arranco y se va de mí, sale de mí todo abatimiento, y declaro el Espíritu Santo que me llena. Señor, tú me llenas, tú haces revivir sueños, tú haces revivir pasión y visión que se me había perdido. Tú haces revivir ahora esa visión. Desato sobre ti el Espíritu Santo de Dios, desato sobre tu frente fuego de Dios que te revive la pasión y la visión que Dios ya te había dado. Te bendigo, te levantarás, te subirás a ese monte alto y anunciarás, moradora de Sión, que grande es nuestro Dios. Tienes cosas grandes por hacer. Bendigo tu vida con poder, con autoridad. Y ahora yo quiero terminar un minuto. Puedes orar en lenguas allí, tú ahí en un murmullo. Oh, Zaira Jalaira. Y empieza a orar allí en un murmullo muy suave. Oh, lléname, dile al Señor: lléname más. Dile al Señor: lléname más. Y empieza a soltar ese murmullo en lenguas. Ora talalalaira falakasaira. Lléname más, Señor. Lléname más de ti. Lléname más, Dios. Lléname más. Y decláralo: Señor, yo declaro que recibo tu valentía y recibo tu poder. Gracias, Señor. Bendigo tu vida. Bendigo tu vida con alegría. Bendigo tu vida con autoridad y poder. Bendigo tu vida con valentía. Declaro que te levantarás como un guerrero valiente. Declaro que harás cosas grandes en la vida. Declaro que te levantarás a conquistar. Y declaro que aunque quieran venir contra ti, no podrán vencer, porque estás lleno de Dios y el Señor está contigo. Bendigo tu vida con la presencia de Dios que te respalda y te ayuda. Gracias, Señor. Señor, te doy gracias por este tiempo y te pido que tú nos bendigas.